La Guerra del Pacífico se desarrolló desde 1879 a 1884. En ella se enfrentaron Chile y los países aliados de Perú y Bolivia. La causa principal de la guerra fue la reivindicación del territorio de Antofagasta por parte de Chile, el incumplimiento por parte de Bolivia del Tratado de 1874, al no respetar el valor fijado en forma permanente al impuesto por saco de salitre. Al subirlo abruptamente, trajo como resultado que las empresas chilenas propietarias del 90% de las salitreras de Antofagasta se negaran a pagarlo. Por ello, el presidente de Bolivia, general Hilarión Daza, ordenó el remate de estas y del ferrocarril, también de capitales chilenos. El 14 de febrero de 1879, día fijado para el remate, tropas chilenas al mando del coronel Emilio Sotomayor ocuparon la ciudad de Antofagasta. En síntesis, existió una pugna económica entre Bolivia y Chile, en la que Perú se vio involucrado por haber firmado un tratado de alianza defensiva con Bolivia en el año 1873. Bolivia declara la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879. Chile contesta declarando la guerra a ambos países el 5 de abril de 1879. La Guerra del Pacífico, para su estudio, se divide en campañas, las cuales sucesivamente son las siguientes: ocupación de Antofagasta y línea del río Loa. Su objetivo fue reivindicar el territorio chileno cedido a Bolivia. Campaña marítima, para conquistar el dominio del mar. Campaña de Tarapacá, con el fin de destruir el ejército aliado de Tarapacá para conquistar las tierras en que hoy vivimos. Luego vinieron las campañas de Arica y Tacna, de Lima, de la Sierra y la expedición de Arequipa. Campaña de Tarapacá. Una vez asegurado el dominio del mar, con la captura del monitor peruano Huáscar en Angamos el 8 de octubre de 1879, el mando chileno decide continuar la guerra mediante campañas terrestres. Luego de varios reconocimientos, se elige la opción de desembarcar en el puerto de Pisagua, el que al capturarlo se obtendría una nueva base para sus operaciones terrestres. Además de meter una cuña entre los aliados que se encontraban en Iquique y Arica, capturar el ferrocarril y las aguadas para abastecer de este vital elemento a sus tropas y principalmente obtener de la producción de salitre las divisas para financiar la guerra. Asalto y toma de Pisagua, 2 de noviembre 1879. Las fuerzas chilenas estaban organizadas en su parte naval con 4 buques de guerra: el blindado Cochrane, la cañonera Magallanes, la goleta Covadonga y la corbeta O'Higgins, además de 16 transportes que llevan en total 10.500 soldados, caballos, mulas, artillería y bagajes. Se desempeñaba como comandante del ejército expedicionario el general Erasmo Escala, y del delegado del presidente como ministro de campaña, don Rafael Sotomayor. La flota, compuesta por los buques de guerra y transportes, se presentó frente al puerto de Pisagua a las 6 de la mañana del día domingo 2 de noviembre. La planificación chilena fue coordinada por el jefe de Estado Mayor, coronel Emilio Sotomayor, quien además dirigió el desembarco de las tropas. Las fuerzas chilenas fueron organizadas en 4 agrupaciones de desembarco. La flotilla de desembarco estaba constituida a base de botes y embarcaciones a las órdenes del capitán de navío Enrique Simpson. Las fuerzas aliadas se encontraban organizadas defensivamente en las casas del puerto y en posiciones construidas sobre la base de la línea del ferrocarril. El total de la fuerza aliada entre peruanos y bolivianos sumaba 1.500 hombres. El ataque comenzó con el bombardeo de los buques de guerra de la escuadra. Covadonga y Magallanes al fuerte norte y Cochrane y O'Higgins
al Fuerte Sur durante unas 2 horas. Terminada esta actividad, avanzaron los transportes, descolgando sus botes y traslado a tierra a la primera agrupación de desembarco. Los primeros fueron 100 zapadores al mando del teniente coronel Ricardo Santa Cruz. Luego, el batallón Atacama, el regimiento primero de línea y 108 soldados del segundo de línea que desembarcaron en Playa Blanca y Playa Guata. Los 15 primeros atacameños que desembarcaron con el teniente Barrientos corrieron hacia el Morro Rocalloso junto a Playa Blanca e izaron en su cima la bandera del bote que millares de balas enemigas disparaban sin abatir. Después de 5 horas de rudo combate, las tropas chilenas dominaban el Alto Hospicio de Pisagua. A las 15:30 horas, el subteniente Rafael Torreblanca iza la bandera chilena en un poste de telégrafo que se encontraba en el campamento boliviano de Alto Hospicio, marcando la conquista total del puerto de Pisagua. Combate de Agua Santa, Pampa Germania, 6 de noviembre 1879. El desembarco y ocupación de los chilenos en Pisagua determinó que el mando dispusiera un reconocimiento al interior para conocer el estado y ubicación de las fuerzas adversarias. Los aliados estaban reunidos en Pozo Almonte para, una vez reorganizados, intentar desalojar a los chilenos del territorio de Tarapacá. Se dispuso que una fuerza de caballería bajo el mando del teniente coronel de Guardias Nacionales, José Francisco Vergara, y consistente en un escuadrón de 175 cazadores a caballo, para realizar un reconocimiento usando como eje de la línea del ferrocarril, avanzaron hacia Jaspampa, Dolores, estación ferroviaria de Negreiros, hasta llegar a la estación y oficina salitrera de Agua Santa, donde terminaba la línea férrea. Allí divisaron a caballerías aliadas que protegían la retaguardia de las tropas del general Buendía, que se retiraban en dirección a Pozo Almonte. En esta fase del combate se destaca el bravo sargento segundo Francisco Tapia, quien carga apoyado solamente por un soldado contra unos 15 jinetes aliados. Derriba a varios y después de perder su caballo siguió batiéndose a pie hasta caer herido a muerte de un balazo en el pecho. Batalla de San Francisco o Dolores, 19 de noviembre 1879. La mayor parte de las fuerzas chilenas comenzó a llegar a Dolores los días 10 y 11 de noviembre al mando del coronel Emilio Sotomayor. El coronel Sotomayor envió al regimiento tercero de línea y al batallón Coquimbo hacia Zapiga, previniendo un ataque desde el norte por parte de una división boliviana que marchaba desde Arica hacia el sur, al mando del presidente de Bolivia, general Hilarión Daza. El día 17 de noviembre fueron avistados los aliados que venían desde el sur y ante eso se resolvió defenderse en los cerros de San Francisco. El dispositivo chileno estaba organizado de la siguiente forma. La acción comenzó cerca de las 15 horas, cuando tropas bolivianas se aproximaron al Pozo del Molino, a unos 1000 metros del Cerro San Francisco Sur, ante lo cual se disparó un tiro de artillería desde la batería del sargento mayor Salvo. Los bolivianos contestaron el fuego y toda la línea aliada y chilena comenzaron a hacer fuego. La división Amunátegui rechazó las diversas guerrillas que intentaron atacar las posiciones del Cerro San Francisco Sur. Las compañías de guerrilla aliadas atacaron directamente a la batería Salvo, llegando casi a media falda del cerro, en donde habían emplazado 4 cañones en la posición adelantada. Estos cañones fueron asaltados por tropas de infantería peruana, siendo defendidos por los artilleros con sus carabinas y armas cortas, logrando rechazar el ataque merced al oportuno apoyo de 3 compañías del Atacama
y una compañía del Coquimbo. Mientras tanto, la división de la derecha abrió fuego con sus baterías de artillería, las cuales, mediante certeros disparos que eran dirigidos por los capitanes de artillería Wood y Villarreal, lograron destruir las fuerzas aliadas. A las 18 horas se debilitó el ataque aliado, iniciando la dispersión y fuga. Las fuerzas aliadas abandonaron el campo de batalla durante la noche en distintas direcciones. Los peruanos trataron de pasar al norte hacia Arica, pero se perdieron debido a la Camanchaca. Los bolivianos se retiraron hacia su país por la quebrada de Aroma y más al sur por Guatacondo. Ocupación de Iquique, 23 de noviembre de 1879. El general Buendía manda a replegarse hacia la quebrada de Tarapacá a la quinta división del coronel Ríos, que se encontraba guarneciendo en Iquique. Este puerto se encontraba bloqueado por los buques chilenos desde el principio de la guerra para evitar los embarques de salitre y así privar de este recurso al Perú. El ministro Sotomayor dispuso que el regimiento Esmeralda, al mando del coronel Santiago Amengual, concurriera al primer batallón al mando del teniente coronel Adolfo Holley a ocupar la ciudad. En las filas de este batallón se encuentra el subteniente Ignacio Carrera Pinto. Se nombró jefe político y militar de la ciudad al capitán de navío don Patricio Lins. Batalla de Tarapacá, 27 de noviembre 1879. Los peruanos reunidos en la quebrada de Tarapacá se preparaban para marchar a Arica por los contrafuertes de la cordillera. El total de la fuerza peruana era de 3.200 hombres en Tarapacá y 1.500 en Pachica, totalizando 4.700 hombres. El 26 de noviembre, el teniente coronel José Francisco Vergara inició un reconocimiento hacia la quebrada de Tarapacá y estimó erróneamente la fuerza peruana en 1.500 hombres. El comandante en jefe chileno, general Erasmo Escala, que se encontraba en Dolores, le envió una división al mando del coronel Luis Arteaga con el regimiento segundo de línea, regimiento de artillería de marina, batallón Chacabuco, una batería de artillería y una sección de cazadores a caballo, sumando 2.400 hombres. El coronel Arteaga tomó el mando de las fuerzas en el Cerro Unita y, en reunión con los comandantes y Estado Mayor, elaboró un plan de ataque para encerrar entre la quebrada de Tarapacá y Quillahuasa a las fuerzas peruanas. Para esto se organizaron las fuerzas en 3 direcciones de ataque. La agrupación de Santa Cruz salió desde el Cerro Unita a las 3:30 de la madrugada en dirección a Quillahuasa. Por efectos de la Camanchaca, se perdieron y aparecieron con las primeras luces de la mañana sobre el alto poblado de Tarapacá. Lo anterior permitió que las tropas peruanas, que tenían a la vista los movimientos de Santa Cruz, salieran rápidamente de la quebrada y cayeran sobre las fuerzas chilenas rezagadas por la marcha y sobre la retaguardia de Santa Cruz. Ramírez envió 2 compañías a apoyar a su flanco izquierdo hacia la cuesta La Bisagra y 2 compañías a su flanco derecho hacia el Cerro Redondo, y él, con 3 compañías, atacó el poblado de Tarapacá. La agrupación Santa Cruz logró abrirse paso por el costado de las fuerzas peruanas y se reunió con las tropas de Arteaga. A partir de ese momento, el combate se intensifica y ambas líneas disputan porfiadamente el terreno, cedían y lo volvían a reconquistar a fuego y bayoneta. Ante la superioridad numérica, las fuerzas chilenas del Alto comienzan a hacer fuego de retirada en dirección hacia el Cerro Unita. Una oportuna carga de los granaderos que regresaba de Quillahuasa contuvo el avance peruano
lo cual permitió la reagrupación de las fuerzas chilenas. Esta carga fue combinada con un ataque a la bayoneta de la infantería en apoyo a la caballería. Así se obtiene la victoria en esta fase de la batalla y se logra una pausa que permitió la reorganización chilena y obligó a la retirada peruana en dirección a Quillahuasa. La retirada de los peruanos hacia Quillahuasa y Pachica fue aprovechada por los chilenos para descansar, recoger heridos y desplegarse desordenadamente por la quebrada para buscar comida, agua y algo de sombra. El coronel Arteaga, confiado en la victoria, no dispuso de ninguna seguridad mayor en prevención de un contraataque peruano. Solo quedaron en el alto algunas fuerzas de heridos y rezagados que por cansancio no pudieron bajar a la quebrada, totalizando aproximadamente 200 hombres. Los peruanos aprovecharon de reorganizarse cerca de Quillahuasa. El ataque peruano se inició cerca de las 15:30 horas, causando la total sorpresa de los chilenos que trataron de organizarse, replegándose el segundo de línea hacia Guaraciña. Algunas tropas del segundo de línea que quedaron en la quebrada en refugios de heridos fueron atacados por los peruanos, quienes los ultimaron e incluso quemaron los recintos en que estos se curaban sus heridas. Tal fue el caso del comandante del regimiento, teniente coronel Eleuterio Ramírez, el que estando en una choza junto a otros heridos, tuvo que combatir casi moribundo hasta agotar sus últimos tiros de revólver, siendo herido de muerte por una bala disparada a quemarropa por un oficial peruano, el que luego ordenó quemar la choza, terminando así con la agonía de cerca de 60 soldados chilenos que estaban junto a Ramírez. Junto con ellos resulta herido de muerte el segundo comandante de la unidad, teniente coronel Bartolomé Vivar. Así se combatió intensamente hasta que el coronel Arteaga dispuso la retirada cerca de las 18 horas. El combate se prolongó hasta las 18:30, en que los peruanos detuvieron su avance a 5 kilómetros del Cerro Unita por la llegada de la noche y ya sin municiones, regresando a la quebrada de Tarapacá para continuar su retirada hacia Arica. La división Arteaga se retiró desde Cerro Unita a Negreiros, siendo apoyada por medios montados y logísticos que el general Baquedano dispuso adelantar. La división recorrió a pie 35 kilómetros de desierto, llegando las primeras unidades a Negreiros a las 3 de la madrugada del día 28. Esta batalla significó para el ejército del sur peruano su destrucción y su expulsión del departamento de Tarapacá, quedando en poder de Chile la totalidad de las faenas de la industria salitrera. El costo de la campaña fue alto en vidas y de sangre de soldados, pero colmado de heroísmo y patriotismo. La campaña de Tarapacá, desde el puerto de Pisagua hasta la quebrada de Tarapacá, es un relato de valentía, honor y coraje de miles de ciudadanos chilenos, peruanos y bolivianos que se vistieron de uniforme con los colores de su nación para defender su país. En reconocimiento a ellos, esperamos realizar un homenaje por el legado que nos dejaron en las playas, cerros, quebradas y senderos del desierto más árido del planeta, el cual llamamos Pampa. Agradecemos a quienes apoyaron la realización del presente documental. Pullman Santa Rosa, empresa orgullosamente iquiqueña. Áridos San Lorenzo, servicios a la minería. Cámara Chilena de la Construcción, aportando además en la cultura y rescate de nuestros valores patrimoniales. Corporación Norte Pesquero y Asociación Industriales Pesqueros del Norte Grande.
La participación especial en la recreación del evento de integrantes de la Legión Carampangue, Infantes del Desierto. Personal de marinos de la Cuarta Zona Naval de Iquique. Alumnos del Colegio San Pedro de Alto Hospicio. Textos proporcionados por el señor Enrique Cáceres Cuadra, historiador y escritor militar. Agencia de Aduanas, Patricio Cesnich Stewart. Comercial e Industrial Carnes Sudamericana S.A. Estudio Jurídico Mira Alvarado Abogados. Realización audiovisual del presente documental Video Norte Producciones.